Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Carlos, el día de hoy vamos a ver la materia de Historia de México, vamos a ver el tema de México Independiente, vamos a hablar de los primeros proyectos de organización política en el país tras haber consumado su independencia, además de algunos conflictos que México enfrentó con naciones extranjeras. Vale, vamos a comenzar por hablar del México que surgió de la independencia. Este enfrentó una serie de problemas, entre ellos tener una baja productividad, encontrarse endeudado y tener inestabilidad tanto política como económica. La primera forma de gobierno que adoptó México tras su independencia fue la de imperio. Este estuvo a cargo de Agustín Iturbide, quien tras haber consumado la independencia se proclamó emperador, que es como una especie de rey, y después de realizar unos cambios como la disolución del Congreso, en ese momento Antonio López de Santa Anna, que es un personaje que vamos a ver más adelante, lo desconoce como emperador a través de el Plan de Casamata. Plan de Casamata promueve el desconocimiento de Agustín Iturbide como emperador y busca reinstalar el Congreso que él había disuelto para poder formar una república. Es también en esos años, en 1824, donde se promulga la Constitución de 1824, que fue la primera Constitución de México. Esta establecía una república federal, buscaba una división de poderes, también una división de territorio en estados. La religión católica sería la religión oficial aquí en México y se escogería a Guadalupe Victoria como el primer presidente de México. En esos años hubo una lucha entre dos bandos, el federalista y el centralista. Cada uno de estos bandos buscaba imponer sus ideas en todo el país. Por un lado tenemos a los federalistas, quienes buscaban una unión entre los estados. Cada estado conservaría su autonomía y su soberanía. Además, todos iban a estar dentro de un pacto federal y se promovían las ideas liberales. También buscaba que los poderes estuvieran divididos en tres y además buscaba que cada uno de los estados fuera libre y fuera soberano. Por otro lado está el bando centralista. Este buscaba que el poder estuviera centralizado, que existiera un gobierno único y que este fuera el que concentrara todo el poder, además de que se encontrara en la capital del país y administrara a todo el país. Buscaba que el sistema fuera un sistema único, supremo, y contaba con el respaldo de la Iglesia. Además de los conflictos internos que tuvo México en sus primeros años de independencia, también enfrentó agresiones extranjeras, como por ejemplo el intento de reconquista española en 1829. En ese año España decidió enviar una expedición para intentar recuperar México. Este estuvo a cargo del brigadier Isidro Barradas, quien intentó tomar el puerto de Tampico en Tamaulipas. Sin embargo, Antonio López de Santa Anna lo derrota y lo expulsa del país. Y aquí se ve una foto en donde sale Santa Anna y aquí sale Isidro Barradas. Aquí se ejemplifica el momento en donde Santa Anna lo derrota y lo expulsa del país. Otro problema que enfrentó México fue en 1836, fue la independencia de Texas. Texas era un territorio que antes era nuestro, era de México. Sin embargo, en ese año busca su independencia por una serie de problemas, entre ellos la política centralista de Santa Anna. En ese año Santa Anna lucha por evitar que este terreno se pierda. Sin embargo, en una emboscada en donde él estaba descansando, lo atrapan y lo obligan a firmar el Tratado de Velasco. El Tratado de Velasco es un tratado en donde México reconoce la independencia de Texas. Y aquí podemos ver una imagen que ejemplifica lo que pasó. Este que está aquí es Santa Anna. En este momento es emboscado y se le obliga a firmar el Tratado de Velasco. Otro de los conflictos por los que también pasó México fue la primera intervención francesa, también apodada como la Guerra de los Pasteles. Este fue un conflicto que inició debido a la molestia de comerciantes franceses que estaban aquí en México, que habían sufrido daños. Entre ellos destaca un pastelero, quien solicitaba una indemnización al gobierno mexicano debido a que unos soldados se habían ido de su establecimiento sin pagar los pasteles que habían consumido. Le solicitan el pago de esta indemnización al gobierno mexicano. Sin embargo, el gobierno se niega a pagar, por lo que aquí entra Francia directamente, envía barcos a las costas de México para bloquear el comercio y realizan un ataque en el fuerte de San Juan de Ulúa en Veracruz. Todo esto para obligar al gobierno a realizar el pago. Al final se logra que México se comprometa a pagar un total de 600,000 pesos y Francia se retira del país. Obviamente esto fue una excusa del gobierno francés para poder intervenir militarmente en México. Otro conflicto que también pasó México fue la Guerra de México contra Estados Unidos.
Esta fue en 1846, tuvo una duración de 2 años y fue un conflicto que inició en los límites de la frontera de ambos países. De por sí existían tensiones entre ambas naciones debido a la pérdida reciente de Texas. Sin embargo, este conflicto escaló hasta que Estados Unidos comenzó a invadir México. México, a pesar de ser una nación ya independiente, era inestable y no estaba preparado para la guerra. Estados Unidos venció fácilmente por su superioridad y por su armamento. Es en ese momento en donde México negocia la rendición contra Estados Unidos por medio de un tratado, que es el Tratado de Guadalupe Hidalgo, en donde México daba fin a esta guerra y lamentablemente se perdía la mitad del territorio a cambio de una indemnización de 15 millones. Y en esta foto podemos ver los barcos franceses invadiendo México y aquí la guerra entre México y Estados Unidos. Y ya para terminar vamos a ver la venta de la mesilla. Este no es un conflicto como tal. Esto ocurrió en 1853 y fue un trato que realizó Santana con Estados Unidos para poder vender un territorio que se encuentra al norte del país que se le apoda la Mesilla. La venta de este territorio se gratificó en el Tratado de Gadsden, en donde se acuerda que Estados Unidos adquiere el territorio a cambio del pago de 7 millones de pesos. Y aquí se ve una foto en donde claramente se ve el territorio que vendió Santana. Este pedazo de aquí se le apodaba la Mesilla. La realidad es que Santa Anna, en sus primeros periodos presidenciales, había sido considerado como un héroe nacional por todo el país, ya que había luchado contra las invasiones extranjeras, contra España, contra Francia, contra Estados Unidos. Sin embargo, tras la pérdida de tanto territorio, en 1854 se promulgó el Plan de Ayutla, en donde se pronunciaba la destitución del poder de Santa Anna para poder convocar un congreso y redactar una nueva constitución. Vale, pues eso sería todo. Espero que les haya gustado, que hayan aprendido. Si llegan a tener alguna duda, me la pueden dejar aquí abajo en los comentarios o comunicarse conmigo a mis redes sociales, ¿vale? Nos vemos, cuídense.